Capítulo 4. Jesús delante de Caifás. Para llegar al tribunal de Caifás, se atraviesa un primer patio exterior. Después se entra en otro patio que rodea todo el edificio. La casa tiene doble de largo que de ancho. Delante hay una especie de vestíbulo descubierto, rodeado de 3 órdenes de columnas, formando galerías cubiertas. Jesús fue introducido en el vestíbulo en medio de los clamores, de las injurias y de los golpes. Apenas estuvo en presencia del consejo, cuando Caifás exclamó: «Ya estás aquí, enemigo de Dios, que llenas de agitación esta santa noche». La calabaza que contenía las acusaciones de Anás fue desatada del cetro ridículo puesto entre las manos de Jesús. Después que las leyeron, Caifás, con más ira que Anás, hacía una porción de preguntas a Jesús, que estaba tranquilo, paciente, con los ojos mirando al suelo. Los alguaciles querían obligarle a hablar, lo empujaban, le pegaban, y un perverso le puso el dedo pulgar con fuerza en la boca diciéndole que mordiera. Pronto comenzó la audiencia de los testigos, y el populacho excitado daba gritos tumultuosos y se oía hablar a los mayores enemigos de Dios entre los fariseos y los saduceos reunidos en Jerusalén de todos los puntos del país. Repetían las acusaciones a que él había respondido 1000 veces, que curaba a los enfermos y echaba a los demonios por arte de estos, que violaba el sábado, que sublevaba al pueblo, que llamaba a los fariseos raza de víboras y adúlteros, que había predicho la destrucción de Jerusalén, frecuentaba a los publicanos y a los pecadores, que se hacía llamar rey, profeta, hijo de Dios, que hablaba siempre de su reino, que desechaba el divorcio, que se llamaba pan de vida. Así sus palabras, sus instrucciones y sus parábolas eran desfiguradas, mezcladas con injurias y presentadas como crímenes. Pero todos se contradecían, se perdían en sus relatos y no podían establecer ninguna acusación bien fundada. Los testigos comparecían más bien para decirle injurias en su presencia que para citar hechos. Se disputaban entre ellos y Caifás aseguraba muchas veces que la confusión que reinaba en las deposiciones de los testigos era efecto de sus hechizos. Algunos dijeron que habían comido la Pascua la víspera, que era contra la ley, y que el año anterior había ya hecho innovaciones en la ceremonia. Pero los testigos se contradijeron tanto que Caifás y los suyos estaban llenos de vergüenza y de rabia al ver que no podían justificar nada que tuviera algún fundamento. Nicodemos y José de Arimatea fueron citados a explicar sobre qué había comido la Pascua en una sala perteneciente a uno de ellos, y probaron con escritos antiguos que de tiempo inmemorial los galileos tenían el permiso de comer la Pascua un día antes. Al fin se presentaron otros 2 diciendo: Jesús ha dicho: yo derribaré el templo edificado por manos de los hombres y en 3 días lo volveré a construir, uno que no estará hecho por mano de los hombres. No estaban estos tampoco acordes. Caifás, lleno de cólera, exasperado por los discursos contradictorios de los testigos, se levantó, bajó los escalones y dijo a Jesús: ¿no respondes tú nada a este testimonio? Estaba muy irritado porque Jesús no lo miraba. Entonces los alguaciles, haciéndolo por los cabellos, le echaron la cabeza atrás y le pegaron puñadas bajo la barba, pero sus ojos no se levantaron. Caifás elevó las manos con viveza y dijo en tono de enfado: yo te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Había un profundo silencio, y Jesús, con una voz llena de majestad indecible, con la voz del Verbo eterno, dijo: yo lo soy, tú lo has dicho. Y yo os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de la majestad divina, viniendo sobre las nubes del cielo. Mientras Jesús decía estas palabras, yo le vi resplandeciente. El cielo estaba abierto sobre él, y en una intuición
que no puedo expresar, vi a Dios Padre Todopoderoso, vi también a los ángeles y la oración de los justos que subía hasta su trono. Debajo de Caifás vi el infierno como una esfera de fuego, oscura, llena de horribles figuras. Él estaba encima y parecía separado solo por una gasa. Vi toda la rabia de los demonios concentrada en él. Toda la casa me pareció un infierno salido de la tierra. Cuando el Señor declaró solemnemente que Él era el Cristo, Hijo de Dios, el infierno tembló delante de Él y después vomitó todos sus furores en aquella casa. Caifás asió al borde de su capa, lo rasgó con ruido diciendo en voz alta: «Has blasfemado. ¿Para qué necesitamos testigos? ¿Habéis oído? Él blasfema. ¿Cuál es vuestra sentencia?». Entonces todos los asistentes gritaron con una voz terrible: «Es digno de muerte, es digno de muerte». Durante esta horrible gritería, el furor del infierno llegó a lo sumo. Parecía que las tinieblas celebraban su triunfo sobre la luz. Todos los circunstantes que conservaban algo bueno fueron penetrados de tan horror que muchos se cubrieron la cabeza y se fueron. Los testigos más ilustres salieron de la sala con la conciencia agitada. Los otros se colocaron en el vestíbulo, alrededor del fuego, donde les dieron dinero de comer y de beber. El sumo sacerdote dijo a los alguaciles: «Os entrego este rey, rendid al blasfemo los honores que merece». Enseguida se retiró con los miembros del consejo a otra sala, donde no se le podía ver desde el vestíbulo. Cuando Caifás salió de la sala del tribunal con los miembros del consejo, una multitud de miserables se precipitó sobre nuestro Señor como un enjambre de avispas irritadas. Ya durante el interrogatorio de los testigos, toda aquella chusma le había escupido, abofeteado, pegado con palos y pinchado con agujas. Ahora, entregado sin freno a su rabia insana, le ponían sobre la cabeza coronas de paja y de corteza de árbol y decían: «Ved aquí al hijo de David con la corona de su padre. Es el rey que da una comida de boda para su hijo». Así se burlaban de las verdades eternas que él presentaba en parábolas a los hombres que venía a salvar, y no cesaban de golpearle con los puños o con los palos. Le taparon los ojos con un trapo asqueroso y le pegaban diciendo: «Gran profeta, adivina quién te ha pegado». Jesús no abría la boca, pedía por ellos interiormente y suspiraba. Vi que todo estaba lleno de figuras diabólicas. Era todo tenebroso, desordenado y horrendo. Pero también vi con frecuencia una luz alrededor de Jesús, desde que había dicho que era el Hijo de Dios. Muchos de los circunstantes parecían tener un presentimiento de ello, más o menos confuso. Sentían con inquietud que todas las ignominias, todos los insultos no podían hacerle perder su indecible majestad. La luz que rodeaba a Jesús parecía redoblar el furor de sus ciegos enemigos.